Yo hoy día un poco les voy a hablar de una experiencia que tuvimos con la Universidad de Chile, que fue bastante interesante porque se trató de una propuesta en la cual nosotros viajamos a lo largo de las 15 regiones de Chile a indagar sobre este tema. ¿Cuánto se sabe? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las especies introducidas en Chile? Y dentro de los antecedentes generales que motivan este proyecto y que coinciden con la introducción del Ceremi del Ministerio de Medio Ambiente, es el hecho y el antecedente que hoy las especies exóticas introducidas se consideran uno de los principales gatilladores, junto con muchos otros elementos que mencionó el Ceremi, del cambio global de la biodiversidad. Dado el exponencial crecimiento del intercambio económico, lo que está haciendo el ser humano es que está movilizando especies a lo largo de todas las biotas, de todas las regiones, y las está metiendo como en una juguera, y está reconfigurando la biodiversidad en los lugares a donde estas especies llegan. Que por primera vez a nivel internacional el ser humano está mezclando biotas de distintas regiones y está generando modificaciones importante en los lugares de destino de estas especies introducidas. El marco de este proyecto pone sobre la mesa que en Chile se está tomando conciencia de esta problemática y se está queriendo conocer e investigar qué es lo que está ocurriendo en nuestro país con la introducción de especies exóticas. Sobre todo, identificar cuáles son los impactos que nos podrán permitir priorizar estrategias de manejo de cada una de estas especies. Como les dije, lo que yo les voy a presentar rápidamente son los resultados de un taller que se realizó en las 15 regiones, donde todos los participantes se les invitó a entregar su percepción sobre las especies introducidas en su región, en su ambiente conocido. Este es un resumen que muestra, este gráfico muestra un resumen de los impactos percibidos en las distintas regiones, y lo que ustedes ven en este gráfico, los valores indican cuántas veces fue mencionado cada impacto. Entonces, de aquí lo que podemos destacar es el impacto de competencia. Las especies introducidas compiten con las especies nativas, ya sea flora, ya sea fauna, que es un poco el ejemplo que dio el orador anterior. Está el impacto de la herbivoría. También es cierto que a medida que las especies introducidas pertenecen a una escala trófica mayor, su impacto tiende a ser mayor porque empiezan a consumir y a desarticular todo un ecosistema, poniendo en riesgo los servicios ecosistémicos de los que hablaba el orador anterior. Esto muestra que en regiones ya se percibe la presencia de especies introducidas. La gente en regiones ya ha visto que hay cambios en su biodiversidad, en su biota, producto de estas especies introducidas. ¿Cómo es este patrón a nivel de país? Lo que ustedes pueden observar aquí es que aproximadamente en este eje ustedes ven el número de especies mencionadas por región. Claramente hay un quiebre de la región metropolitana, Valparaíso, hacia el sur, aumentando mucho la cantidad de presencia de estas especies exóticas. Hacia el norte, todos sabemos que nuestra geografía es un poco más árida, es más hostil, lo cual podría dar cuenta del bajo establecimiento de especies introducidas. Es más difícil establecerse en el norte, incluso para la comunidad humana. Hay menor densidad de personas en el norte que en el sur. Entonces aquí claramente hay un patrón que muestra que hacia el sur, hacia las zonas más de los bosques templados, aumenta la presencia de estas especies. Y esto también en parte se produce porque las especies introducidas provienen de hábitats similares de Europa, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda. Hay muchas especies exóticas introducidas que tienen un pequeño impacto. Sin embargo, hay unas pocas especies que tienen un gran impacto y que ya se han distribuido a lo largo de todo el país. Por ejemplo, estas son las que de estos talleres surgieron como las especies exóticas emblemáticas. La chaqueta amarilla. ¿Quién no ha querido ir aquí en la zona central en el verano, un día de picnic tranquilo, a comerse un asado y termina huyendo del lugar en ocasiones porque comenzamos a ser acosados por esta especie? Esta especie llegó a Chile por los años 80, por los años 70, e inicialmente fue muy incipiente.
y no se le dio mucha atención. Hoy en día no solo afecta nuestras actividades recreativas, también está amenazando con la sobrevivencia de la abeja, porque esta chaqueta es carnívora y ataca a las abejas mielíferas, las que nos dan la miel, y ella no cumple el rol polinizador como lo hace la abeja. Otra especie emblemática es el bisón. El bisón ha sido introducido por dos flancos en Chile. Ha sido introducido en Punta Arenas y ha sido introducido en la zona de Puerto Montt. Dos introducciones independientes cuyo objetivo era fomentar la industria peletera. Sin embargo, cuando el negocio no resultó, no hubo un manejo de cómo se dispone ahora de estas especies introducidas. Y como era caro mantenerlos probablemente en estos criaderos, muchos de estos se liberaron. ¿Qué es lo complejo del bisón? Que el bisón es un carnívoro voraz. Y lo cierto es que Chile, por su ubicación geográfica y por su aislamiento, la cordillera por el este, el océano por el oeste, el desierto por el norte y el término del continente por el sur, es un país que tiene una biota relativamente de baja diversidad con respecto a otros países como Estados Unidos o Europa, donde ciertos representantes no hay tantos carnívoros en Chile. Está el zorro, está el quique, pero cuando se introduce un carnívoro como este puede desarticular toda una comunidad, porque las especies nativas no están acostumbradas a la presencia de este carnívoro, no han desarrollado estrategias de defensa de este carnívoro. Entonces lo que ocurre es que en las colonias de nidificación en Isla Navarino, este carnívoro ha arrasado con las aves nidificantes porque nunca habían tenido en esa isla siquiera un carnívoro, ni siquiera hay zorros en esa isla. Otra especie emblemática que a mí me sorprendió mucho, yo trabajo como hace 10, 15 años en este tema, fue el dídimo. El dídimo fue reportado en el país por primera vez el 2010, en la zona de Futaleufú. Es un alga unicelular, muy pequeña, pero que tiende a formar colonias extensas. Proviene de las regiones más frías del norte, de Escocia e Irlanda, donde el clima controla estos crecimientos. Ustedes aquí ven que es como una alfombra de alga, microalga. En estos países, esta especie está evolutivamente ajustada a las condiciones climáticas de ese país. Entonces, cuando llega el frío, el alga se muere hasta el siguiente verano, que es cortito. Ustedes todos saben que en Escocia e Inglaterra los veranos son bien cortitos. Sin embargo, desde ahí ya advirtieron, si esta especie se introduce a latitudes más bajas, donde no ocurren estos quiebres de frío, se va a convertir en una plaga. Y hoy en día, en el taller que hicimos en la región de O'Higgins, en Rancagua, apareció el primer reporte. Entonces significa que ya, en Punta Arenas ya está, Aysén, desde ahí hasta Rancagua está en distintas cuencas. ¿Qué es lo complejo de esta especie? Que esta especie todavía no tiene técnicas de erradicación. Lo único que podemos hacer hoy es controlar. Otra especie emblemática es el úlex, la carrumba. No sé si han viajado últimamente a Puerto Montt en época de primavera, pero cuando uno va aterrizando en el avión al aeropuerto de Puerto Montt, hay tremendos manchones amarillos. Se ven preciosos del aire, pero esos manchones están formados por esta especie que es como un caruso, una especie con muchas espinas, impenetrable, leñosa, que cambia el ciclo químico de los suelos. En la zona de Puerto Montt nos contaban que los agricultores tienen que invertir mucho en mantener la raya fuera de sus campos de cultivo. Hay mucha inversión en manejo de esta especie para poder continuar con las actividades de cultivo. Y una de las especies que también fue mencionada a lo largo de todo el país es el perro, que también es una especie que cuando escapa del ámbito urbano entra a interactuar con la fauna nativa. Y en esos lugares, igual que lo hizo el bisón, que lo hace el bisón, la fauna nativa no está preparada para este tipo de carnívoro. Y otra especie que fue mi objeto de estudio a lo largo de mi tesis es el castor, que es un notable constructor de diques y embalses.
¿Qué es lo que ocurre particularmente en esta especie? Es que ha llegado a bosques donde la reproducción de los árboles no es en forma vegetativa, los árboles solo se reproducen por semillas y tienen un crecimiento de 300, 500 años. En su hábitat de origen, él está acostumbrado a un ecosistema donde los árboles crecen en forma vegetativa por las raíces y el crecimiento promedio de los árboles son 70 años. Los bosques allá pueden recuperarse al efecto que tiene el castor. Los bosques aquí no están preparados para este herbívoro. Entonces el mensaje básicamente es que lo que ocurre con estas especies introducidas es que llegan a un ambiente nuevo. Pocas se vuelven exitosas, pero las que se vuelven exitosas probablemente lo hacen porque ocupan un nicho que en ese ambiente no está y reestructuran y modifican todo, afectando servicios ecosistémicos, afectando paisaje, afectando diversidad, amenazando, perjudicar aún más especies que ya están amenazadas. Y mucho de esto se podría evitar con un cambio cultural de nosotros, como por ejemplo en el caso del dídimo, que lo único que deberían hacer los pescadores es limpiar sus equipos cada vez que salen de un río a otro. Hay soluciones, para algunas de estas especies hay soluciones muy simples, que pasan por que nosotros hagamos consciente que están y que pueden amenazarnos y nosotros podemos hacer un cambio cultural y evitar que sigan propagándose. Ya, esa sí era mi presentación.